És un espai en el que un dels objectius més importants és l'apropament, procurar l'apropament, el coneixement de l'art en general, especialment el contemporani. I també un lloc per expressar-se, per comunicar-se de manera plàstica i per facilitar aquesta expressió. Moltes vegades sorgeixen aquestes idees a partir de converses, els nois t'expliquen què hem fet o què hem vist, etc. L'obra de l'Eric, en general, el que veiem és aquest equilibri. És un resultat fluid, molt expressiu, molt fresc. Fa servir aquest color quasi sempre molt saturat, molt net, apareixen blancs que fan aquest contrapès. Si no ens divertim, aquí no funciona res, i per tant l'espai com els materials, com aquest ambient que es crea en general i els professionals que hi treballem, doncs ens adaptem a les característiques de cada persona. Pintar, lo que pasa es que ahora empezó a pintar más formalmente, ¿no? Y me parece excelente que ahora los 3 días que tiene la semana de actividades importantes son los del taller de arte. En vez de una situación laboral, pues él es artista, ¿no? Y como toda persona, valoriza mucho que tú también tengas tu ingreso. Sus cuadros tienen muchas expresiones, ¿verdad, Eric? A él lo que se le ocurra pintar son o animales o caras, muchísimas personas. Pulpo también te gusta pintar. La Fundación ha hecho mucho por nosotros en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo en encontrar algo que a Eric le gusta hacer, ¿no? Creo que ese es el reto de toda familia, ver qué es lo que le gusta hacer a sus hijos, encontrar esa fortaleza. Y nunca pensar de que no va a poder, sino más bien de que sí puede hasta que él decida que no, eso no lo puedo hacer. No, pero ¿cómo hace cara de bravo?